Listos. Les comentaba entonces, ya hoy estamos sesión número 4. Hoy martes 9 de agosto. Nos queda una sesión más de entrenamiento que va a ser la próxima semana, próximo martes. Y el próximo martes les estoy dando el documento de proyecto o de trabajo final individual para poder aprobar el taller y con ello obtener un certificado por parte de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Técnica Nacional en su sede central. Bueno, les saludo, espero que se encuentren bastante bien y a lo que vinimos. Tenemos varias cosas para el día de hoy. Vamos a seguir como practicando. Dentro de la práctica vamos a iniciar ahí con un calentamiento, con un histograma. Nos dice el ejercicio: un ingeniero especializado en calidad desea comparar los pistones de dos proveedores. El ingeniero mide las longitudes de una muestra aleatoria de 100 pistones, perdón, de 100 pistones de cada proveedor. El ingeniero crea un histograma con ajuste y grupos para comparar las distribuciones de los datos de las muestras. En Minitab, esta es una tremenda herramienta comparativa, que muchas veces estamos analizando, como en este caso, dos proveedores. Podemos estar analizando dos turnos, dos operarios, dos máquinas, en función del proceso, en función de lo que el proceso nos está dando, y con ello pues tomar acciones o decisiones propias del día a día de nuestro ámbito laboral o profesional, o ambos. Entonces dice, abra los datos de muestra, longitud, pistón. Nos vamos a Minitab, nos vamos a abrir, buscamos cada uno donde tenga su carpeta con sus archivos. Yo creo que por aquí lo tengo. Aquí está, y el archivo se llama longitud pistón. Aquí lo tengo. Dos columnas, una columna de texto que dice proveedor, tengo proveedor A y tengo proveedor B. Y una columna que dice longitud. No me dicen qué, vamos a suponer que está en milímetros. Esto es como parte de esto es como un aspecto que los ejercicios deberían de mejorar y reforzar, tener esa información en función de la longitud de la unidad de medida, porque eso es clave. Entre más elementos nos da el ejercicio, obviamente estos son ejercicios prácticos, ejercicios académicos, ejercicios de aula, pero la idea es que entre más elementos nos da el ejercicio, mejor podemos hacer el análisis y la interpretación. Y con ello, pues, lograr pues un mejor conocimiento y mejores recomendaciones en función del ejercicio. Bueno, nos vamos a ir a gráfica. En gráfica tenemos histograma. Vamos a abrir histograma y le vamos a decir en este caso que es un histograma con ajuste y grupos. En histograma recordemos que siempre tenemos dos tipos, el simple y con grupos, y la línea de ajuste nada más nos ayuda pues a analizar simetrías o analizar asimetrías. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, son diferentes, pero la línea de ajuste nos ayuda a visualizar la forma de la campana, por así decirlo. Entonces le vamos a decir que ajuste y grupos, le vamos a dar a aceptar. En variables de gráficas le vamos a decir que la única, vea que Minitab me dice, usted ocupa variables, una columna con datos numéricos. Y la única que tengo es longitud. Variables categóricas para agrupación, entonces ahí sí, vea que ya me da la opción de escoger la columna proveedor que solamente tiene letras, no tiene números. Y ahí tenemos otros aspectos que podríamos travesear, ¿verdad? Ir viendo, pero ya eso es, yo se los dejo a ustedes, es parte de la práctica. Tal vez en mostrar datos, casi siempre hemos estado haciendo líneas de ajuste basado en distribución normal, pero Minitab nos permite hacer líneas de ajuste basados en otros tipos de distribución. Si nosotros sabemos que estamos ante un comportamiento, por ejemplo, de datos que van hacia la log normalidad, hacia la distribución gamma, exponencial, Weibull o algunas otras,
nosotros podemos escoger ajustar la línea en función de otra distribución. Eso es clave para visualizar. Ya eso es sondar, ¿verdad? Ya eso es nivel black belt, es involucrarse más en las distribuciones, en los análisis, estadística y probabilidad más robusta, pero ya desde green belt empieza uno a desarrollar y conocer bastante. Y bueno, hay elementos de suavización que también no entramos tan profundo a nivel de este taller. Le vamos a aceptar, aceptar. Y con ello tenemos nuestro histograma. Hasta aquí la parte fácil, que es la construcción. Ahora lo que viene es el análisis y la interpretación. ¿Cómo qué elementos no me dice? Yo no sé si el proceso está centrado y por ende no sé si el proceso es capaz, porque no conozco el valor nominal o el valor de especificación. El ejercicio no me lo dice. Para hacer un análisis bien completo sobre este ejercicio, yo necesitaría tener eso. Ahora, eso es fácil de obtener si trabajamos en la planta, si estamos en el día a día, eso se va a conocer. Lo que pasa es que aquí vuelvo a lo mismo que decía al inicio, aquí estamos con ejercicios prácticos, académicos, de aula, pero ya uno trabajando, uno va a decir, bueno, mi proceso teórico tiene que tener un valor nominal, ¿verdad? Centrado en tanto, con límites de especificación, límite de especificación superior, límite de especificación inferior y el proceso tiene que estar dentro de ello. Aquí yo no lo sé. ¿Qué pasa? Vamos a hacer supuestos, solo como para analizar. ¿Qué pasa si el límite de especificación o el límite central fuera de 600, acá donde estoy rayando? Bueno, ahí entonces con el proveedor A, que hemos dicho que efectivamente tiene la mejor dispersión, de hecho lo vemos en el indicador de desviación estándar, la media de los dos es prácticamente igual, 599.5 y 600. Casi que yo le quito los decimales y tengo 600 y 600. Por eso la media es un indicador de muchos. La desviación estándar, si la cosa cambia, la desviación estándar y por ende la varianza, que va a ser el cuadrado, y por ende la dispersión. O sea, la desviación estándar del proveedor A es de 0.6, mientras que la del proveedor B es más del doble, 1.9, si la redondeara a un decimal. ¿Qué pasa si mi proceso estuviera centrado en 600? Bueno, centrado no, si tuviera valor de especificación en 600 y tuviese un límite de especificación de más menos 2 milímetros, pensando que esto está en milímetros. Entonces tendría yo aquí 602 por acá, límite de estoy con supuestos, ¿verdad? Y 598 por acá. Ok, basándome en ese supuesto, ahí lo que tendría es que el proveedor A está, y lo podemos ver, levemente descentrado, no es mucho, pero sí se nota que está levemente, ¿verdad? Porque aquí está como el centro de la campana y yo tengo mi especificación acá, o sea, tengo una pequeña, un descentrado. Ese descentrado para efectos técnicos o llevarlo a la realidad es que estoy obteniendo pistones con menores longitudes mínimas, todavía dentro de especificación, no es tan grave, pero cuidado, tengo algunos que sí puede ser que se me estén saliendo de especificación del proveedor A. Entonces, al ver eso, el proveedor A ya no suena tan bien. En términos generales sigue ganando, es el proveedor que tiene menor variabilidad, desviación estándar por acá, más baja, menor dispersión, menor varianza, ese cuadrado.
con respecto al proveedor B, pero pero el proceso no es todavía un proceso Six Sigma o de clase mundial. Se puede afinar en el supuesto que estoy dando, que no lo sé, ¿verdad? No lo sé. No lo tengo los límites, no tengo los valores de especificación, valores técnicos, los specs de fábrica, o sea, no lo sabemos. Y antagónicamente el proveedor B está terrible, ¿verdad? Si me basara en esos supuestos. Lo único que tendría el proveedor B que se puede defender es que está centrado, pero el asunto de variabilidad es terrible. Tendríamos, bajo esos supuestos, pistones muy por fuera de los valores de especificación hacia valor grande, o sea, pistones que tienen mayor cantidad, mayores longitudes, mayores milímetros, y del lado izquierdo también. En ese sentido estaría la cosa tremenda, terrible, y el proceso requiere de ajustes inmediatos en función del proveedor B. Ahora, como son proveedores y lo que me dan es materia prima en mi proceso, y yo dejo ingresar eso al sistema, voy a tener serias afectaciones de calidad en mi producto y voy a tener que estar haciendo ajustes, reprocesos y de pronto puede ser que le esté dando al cliente motores o producto terminado con alto nivel de afectación por estar aceptando componentes de altísima variabilidad. La curtosis o curtosis es un indicador, ay, pucha, no puse el lapicito, ahora sí. Es un indicador de verticalidad cuando está en cero o cuando el valor de curtosis es de cero, es porque nos está dando una curva, ¿verdad? No la tengo aquí, claro, bien dibujada, ¿no? Qué feo me quedó. Digamos que ni muy puntiaguda ni muy plana. ¿Qué está pasando con la curva en azul? Bueno, no sé cuánto es, ¿verdad? Hay que calcularla. No puedo calcularla hacia ojo, pero está en positivo. ¿Qué pasa con la curva? Esto es la curva en azul. ¿Qué pasa con la curva en rojo? Eh, Me está dando en negativo. El proveedor A, al ser más puntiagudo, muestra mayor nivel de curtosis. Eso lo podríamos calcular, ¿verdad? Sí, porque aquí nada más tengo mi histograma, una herramienta descriptiva, una herramienta de calidad, el histograma de las 7 herramientas de la calidad definidas por el doctor Ichikawa, pero podríamos tener estadísticas básicas de los dos procesos si ya quisiéramos empezar a afinar más detalladamente, ¿verdad? Yo le puedo decir mostrar estadísticos descriptivos, la variable longitud por proveedor para que me haga una comparación entre proveedor A y proveedor B y yo le digo qué es lo que quiero. Quiero varianza, quiero coeficiente de variación, quiero rango, quiero, bueno, todo. Ya sabemos que es rango intercuartil, cuartiles, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Eh, Boxplot. Ahora podemos hacer un boxplot comparativo. Creo que aquí me lo permiten. De una vez, hágame todas las 4 gráficas. Vean cómo ya yo, en una herramienta que fue mostrar estadísticos descriptivos, tengo indicadores y tengo gráficas, tengo elementos inferenciales, tengo elementos descriptivos del proceso para comparar. Bueno, vamos por partes. Estas dos primeras, estos dos histogramas son exactamente lo mismo. La diferencia es que el de la derecha me muestra ¿verdad? La curvita, la campana, que me ayuda a ver ese tema simétrico, asimétrico. Eh, el de abajo, bueno, tengo un boxplot y tengo gráfica de valores individuales. Ahorita analizo eso. Veamos el análisis como en función de estas dos partes. Todo esto me sirve para comparar y por ende para tomar decisiones claves de mi proceso. Deme nada más porque tengo el lápiz como... Ahí no.
Creo que aquí sí. Es que me quedó el lápiz con la punta gruesilla, pero ya me acordé, aquí está. Ahora sí, ahora sí. Tengo entonces, estoy midiendo longitud, estamos haciendo un supuesto, digamos que es en milímetros, de dos proveedores. Ambos proveedores tienen 100, eh, ambos proveedores tienen una muestra de 100 piezas, 100 pistones. La media es muy parecida, por eso la media es engañosa, porque cuando vemos la desviación, en- el que me diga que estas dos son iguales, no. Pero si yo tomar una decisión solo basado en la media, estoy diciendo como que estos dos elementos, izquierda y derecha, son iguales. No son iguales. Lo único es que el valor de media por eso es muy engañoso, ¿verdad? La desviación estándar es muy diferente entre ellos. Ahí ya yo lo empiezo a notar. El proveedor A tiene una desviación estándar bastante baja relativamente. No tengo límites de especificación para asegurar qué tan baja es y por ende qué tan crítico es mi proceso, pero es 0,6, ¿verdad? Puedo decir que en términos generales es baja, pero ya en el caso del proveedor B, ya la desviación estándar, aquí sería S, ¿verdad? Porque es desviación estándar muestral, ya es de 1,9, poniéndolo con un decimal. Entonces ya la cosa empieza a notarse que no son iguales, ¿verdad? Que la media no es un buen indicador. Eh, ¿Qué más? Bueno, la varianza todavía se vuelve el asunto más crítico, a ver, a nivel de diferencia. La varianza, al mandar la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Hacer S cuadrado, varianza muestral, se vuelve el indicador todavía más sensible sobre la variabilidad. ¿Qué me está diciendo la varianza? S cuadrado, 0,4 redondeado. ¿Qué me está diciendo en el proveedor B? 3,5. Aquí todavía veo más grave el asunto, pero visualmente se ven las diferencias, ¿verdad? Que me diga que esas dos gráficas están muy parecidas, pues estamos mal, están muy diferentes entre ellas. El coeficiente de variación también, que yo les decía a ustedes que es un coeficiente que muchas veces la mejor forma de apreciar es a nivel comparativo. Vean que tengo un coeficiente de variación de proveedor A de 0,1% y de proveedor B 0,3%. Todavía se vuelve un poco engañoso porque es relativamente bajo, pero si vemos una diferencia entre uno y otro. Yo les preguntaba ahora sobre la curtosis. Vean lo que está pasando con curtosis. La curtosis del proveedor A, que más o menos donde me llega esta curva, está en positivo, 0,75. La curtosis del proveedor B, que es donde me llega esta curva, menos 0,52. Si yo les hubiera mostrado esta parte sin gráfica, esto es lo bonito de la práctica y la experiencia en esto. Y a mí me gusta, yo soy muy visual, yo soy muy de análisis descriptivo. Entonces, con el tiempo, con la práctica, ya yo voy viendo la parte descriptiva y ya yo sé cómo va a andar la parte inferencial o viceversa. Ya yo veo la parte inferencial y ya yo me imagino cómo va a ser la práctica, la parte descriptiva. Al yo ver estas curtosis o estas asimetrías, yo sé por dónde anda la cosa, aunque no tuviera visible esto. Eso es con la práctica, eso es con el tiempo, porque yo creo que hay muchas personas, bueno, conozco gente que es graduada y dicen que son Green Belt, Black Belt y un montón de cosas y uno les pregunta sobre esto y no, eso yo nunca lo he escuchado. Y los que lo han escuchado lo ven y no lo visualizan porque tal vez no lo tienen tan claro. Es parte de la práctica. ¿Qué pasa en la simetría? La simetría está muy parecida entre ellas. Aunque hay una positiva y hay una negativa, las dos curvas, y eso sí se ve, aunque una es muy puntiaguda y una es un poco plana, las vemos relativamente bastante simétricas. O sea, las barras del histograma se ven bastante acomodados en función de la curva.
no es simétrica completa. Simétrica completa es coeficiente de asimetría igual a 0, ¿verdad? Pero, ¿qué tengo en el proveedor A? Una asimetría de menos 0,08. O sea, realmente es una simetría muy cercana a 0. ¿Qué tengo en el proveedor A? Una simetría de 0,05. Una simetría muy cercana a 0. Podríamos decir que las dos curvas no son completamente simétricas, pero sí muestran una simetría bastante entre ellas. ¿Qué otro indicador es clave para entender la simetría? La relación entre estos dos. Cuando estos dos elementos andan cercanos entre sí, hay simetría, ¿verdad? En simetría, la media es igual que la mediana. ¿De qué me está diciendo aquí? Si lo viera con un decimal, ¿son iguales? La media del proveedor A, 599,55. La mediana del proveedor A, 599,60. Tengo empate técnico ahí. La media del proveedor B, 600,23. La mediana del proveedor B, 600,20. Tengo empate técnico. Por eso es que las asimetrías son tan bajas. Entre más asimetría se me dé en un proceso, mayor diferencial, ¿verdad? Más distintas van a ser la media y la mediana. Ellas se empiezan a separar y demás. ¿Qué pasa con la moda? En simetría, la media, la mediana y la moda son iguales. La moda anda muy parecida también, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, esto es un proceso que nos está generando un histograma o curva de histograma bastante simétrica, pero no simétrica completa, pero es bastante simétrica en los dos. El tema aquí es la gran diferencia de variabilidad entre uno y el otro, entre el A y el B. Y podría haber cosas más graves, no lo sé, en función de el proceso es capaz, CP-CPK, PP-PPK, eso ya se ve en Greenbelt, o si el proceso está centrado o está descentrado. Para ello ocupo valores de especificación. Ahorita aquí no los tengo. Josué, la curtosis, al igual que la asimetría, se analiza en función de los mismos valores. Solamente que la asimetría se analiza a nivel horizontal, mientras que la curtosis se analiza a nivel vertical. Se esperaría que conforme la curva es más puntiaguda, ahí lo vemos entre estas dos, esto es un excelente ejemplo para analizar curtosis. Se espera que entre la curva sea más puntiaguda, haya menos variabilidad y que, que es una curva más puntiaguda a nivel curtosis, un valor por encima de 0. Más 1, más 2. ¿Cuánto me está dando en este caso? 0,76, 0,8 ahí redondeado, casi 1. ¿Qué pasa en el de abajo, en el proveedor B? Que sabemos que tiene menor variabilidad. La curtosis es de menos 0,5, porque la curva del histograma es más plana. La curva del histograma es más puntiaguda. Entonces, la curtosis nos funciona como un indicador que va asociado a la variabilidad en función de la curva. Todo va a depender de algunas condiciones del proceso y qué tan simétrico o asimétrico sea. Aquí la ventaja es que está bastante asimétrico, es muy visible, pero hemos visto comportamientos que son muy asimétricos y entonces comprender la curtosis no es tan sencillo, más sigue siendo un indicador importante. Ahora, nada más un cuidado. Josué decía, es que el proceso está centrado, no lo sabemos. Eso es la parte engañosa, que, ¿verdad? La única forma, y eso tiene que ver con capacidad del proceso.
yo sé que ustedes como que están en diferentes niveles. Cuando uno hace análisis de capacidad, hay un indicador que se llama indicador de corto plazo llamado CP o CPK. Hay un indicador de largo plazo llamado PP o PPK. Ahorita no vamos a entrar mucho en eso. Este indicador, ¿verdad? El CP, ya sea corto o a largo plazo, me ayuda a saber qué tan capaz es mi proceso. Para ello necesito ciertos elementos. Necesito saber, por ejemplo, el valor nominal, que es lo que yo le explicaba. Si el valor nominal y por ende mi curva está orientada al valor nominal, es la única forma que yo diga que mi proceso está centrado, que mi proceso no sufre de variabilidad, porque en el proveedor A la variabilidad no es el problema. Claro, no sé si hay problema ahí tampoco. Yo no sé si el proceso está centrado o descentrado. Porque ¿qué pasa si el proveedor A se me está dando esta situación? La estoy dibujando, está en otro color. No tengo un problema de variabilidad, pero tengo un problema de descentrado del proceso. ¿Qué es descentrado el proceso hacia el lado izquierdo? Pistones o piezas que son de menor tamaño o de menor longitud. Estoy haciendo piezas de menor longitud con, 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 con una buena, ¿cómo lo explico? Estoy haciendo piezas de menor longitud muy similares entre ellas. La variabilidad no es el inconveniente. ¿Qué pasa si mi proceso está descentrado hacia la derecha? Vuelvo a lo mismo. La variabilidad de la desviación estándar, la varianza, no es el tema aquí. Estaría haciendo piezas de mayor longitud muy similares entre ellas. Piezas de mayor longitud de muy alta calidad. No, o sea, tengo un problema de calidad hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Si no sé, por supuesto. Si las piezas son de 600 milímetros más menos 1 milímetro, quiere decir que mis piezas tienen que estar entre 599 y 601 como máximo, no lo sé, estoy haciendo un supuesto. Pero si yo, ¿qué pasa si de pronto todas mis piezas están en 598 con un más menos de 0.05? Usted tiene un mejor nivel de precisión que lo establecido en fábrica o lo establecido en el proceso. Sí, pero lo tiene descentrado, ¿verdad? Está haciendo piezas más pequeñas. ¿Qué pasa si estoy haciendo piezas de 602 milímetros con un más menos de 0,05? Igual, lo mismo, solo que las está haciendo más grandes. Estos son pistones, esto va en un motor. Un pistón de menor tamaño, un pistón de mayor tamaño va a dar problema técnico. Hay que estar dentro de los márgenes de especificación. Para efectos de este ejercicio no sabemos cuáles son, ¿no? Porque no tengo esa información. Ahora, cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo no puede tener esas dudas. Es usted alguien, el proceso, el libro, la internet, alguien le tiene que decir cómo tiene que ser efectivamente ese proceso. No podemos ir a medir así como en el aire. Necesitamos buena información para tomar decisiones. En Minitab hay una herramienta, parte del asistente. Bueno, todavía hay, ahorita podemos analizar estos dos, pero ya casi voy a eso. Este ejercicio se presta como para hacer una buena comparación entre ellos. En el asistente hay, bueno, hay varias cosas. Análisis del sistema de medición, análisis de capacidad. Utilícese para determinar si el proceso es capaz de producir resultados que cumplan con los requerimientos del cliente, análisis gráfico, pruebas de hipótesis, gráficas de control, ¿verdad? Queremos hacer una gráfica de control. ¿Cuál hago? El asistente de Minitab, que si no me equivoco, comenzó en Minitab 18. Ya Minitab va por, yo estoy trabajando ahorita en Minitab 19. Actualmente el último Minitab es Minitab 21. Ya está en internet. No he conseguido ni el 20 ni el 21. Cada 2 años aproximadamente que va saliendo uno nuevo, le van haciendo ajustes y mejoras. No he investigado para ver qué tiene el Minitab 20 o el Minitab 21 que no tenga el 19. En fin, para efectos, todavía Minitab 19 trabaja súper bien.
el asistente nos ayuda cuando tenemos dudas, ¿verdad? Tipo de datos, continuos o atributos. ¿Qué es un dato de un tipo u otro? Hasta me da explicaciones, imágenes, lo cual ayuda mucho en función de lo que estamos viendo, para saber, ¿verdad? Y no tener dudas y poder hacer un muy buen análisis. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer un análisis de capacidad? Entonces, nuevamente, él me dice, tipo de datos. ¿Usted tiene datos continuos o tiene atributos? En este caso, atributos, recordemos que son datos más de conteo para distribuciones de probabilidad discreta. Pasa, no pasa. Cumple, no cumple. 5 azules, 6 rojos, 7 amarillos. Continuos, más hacia valores instrumentales que peso, temperatura y una serie de elementos más como instrumental. En este caso yo tengo datos continuos, entonces hago un análisis de capacidad. Aquí el tema es que los tengo separados. Vamos a ver si lo puedo hacer. Tipo de análisis completo. ¿Cómo están ordenados sus datos en la hoja de trabajo? Los datos se encuentran en una columna o múltiples columnas, ¿no? Están en una. Longitud. ¿Cómo se definen sus subgrupos? Tamaño del subgrupo, columna proveedor. Si puedo hacerlo. Es que aquí tengo una sola columna que me dice longitud, pero tengo unos datos del proveedor A y unos datos del proveedor B. Si yo no tengo cuidado y escojo toda la columna de longitud, ahí voy a agarrar el A y el B juntos, como si fueran un solo proceso, un mismo proveedor, pero ya sabemos que no es así. A veces hay gente que hace ese gran error y entonces mezcla todo. Hay que tener mucho cuidado. Si usted está haciendo un análisis muestral en función de calidad, en función de un proceso, y entonces tiene diferentes operarios, diferentes máquinas, diferentes materias primas, cada vez que digo la palabra diferente, usted le está metiendo un factor de variabilidad distinto. Si yo empiezo a mezclar todo y al final quiero hacer un análisis sobre el resultado, es más complejo saber de dónde viene la mayor variabilidad. Es del operario, es del turno, es de la máquina, es de la materia prima, es de la herramienta, es del método, ¿me explico? Mientras que si yo tengo una muestra de la máquina 1 con el operario 1 en el turno 1, yo sé cómo se está comportando en específico eso. Otra muestra, máquina 2, operario 2, turno 2, yo sé cómo se está, y así sucesivamente. ¿Qué pasa aquí para hacer un análisis de capacidad? Bueno, aquí el tema es que Minitab me está pidiendo algunos elementos. ¿Cuál es la especificación inferior y superior? Dice, se requiere por lo menos uno. Y la media es opcional porque Minitab puede calcular una media. Yo no lo tenemos, pero vamos a ponerle en el supuesto que yo les decía ahora. Vamos a utilizar el 600 como valor central. Es más, voy a usar, Josué creo que me dijo 599. Voy a usar el 599 como valor central. Es un supuesto, es para ver qué va a pasar. Y le voy a poner como más o menos 2, pensando en que son milímetros. Entonces, límite inferior 597, ¿verdad? 599 le resto 2. Y límite superior, especificación superior, 601. Un supuesto para poder aplicar esta herramienta. Le voy a aceptar. El análisis de capacidad del asistente de Minitab es bastante completo. Vea que él me da un montón de información, me da pruebas de normalidad, me da análisis de capacidad con algunos estados, descripciones, explicaciones, me da un análisis de capacidad completo en función de toda una serie de indicadores, o sea, me da un montón de información. Lo que sí estoy observando, vea, este histograma de arriba y el de abajo son iguales. Lo que estoy observando es, bueno, primero, me está agarrando
me está haciendo el análisis de capacidad que aunque le dije que eran proveedores distintos, no me lo está separando, ¿verdad? Me está mezclando. Y en la mezcla, igual yo estoy viendo que tengo un proceso que sigue siendo no muy centrado, está descentrado. Vea el objetivo en verde acá y vea la punta de la campana hacia la derecha y tengo un montón de piezas fuera de. Lo ideal sería hacer, vamos a ver por acá, el ejercicio con solo uno. Vamos a agarrar esta longitud solamente del A. Yo puedo hacer la del B, ¿verdad? Y compararla. Hasta aquí son 100 piezas. Le voy a dar copiar las celdas y la voy a poner aquí, longitud del A. Y ahí están las 100 piezas. Me copió más. Ah, ya vi un error que me hizo. Ahora sí, ya yo sé que esa longitud 1 es de la A. Quiero solamente hacerle un análisis de capacidad a la A. Luego le puedo hacer un análisis de capacidad al B. Lo voy a hacer lo mismo. Le voy a copiar aquí las 100 del B. Es para separarlas, por así decirlo. No esté solo en una columna. Porque yo pensé que me lo iba a separar, pero no me lo hizo. Le doy copiar celdas y lo pego acá. Ahí está. Ahora sí. Claro, no le puse título. Longitud del B. Longitud del A. Asistente, análisis de capacidad. Los datos son continuos. Tipo de análisis completo. Los datos se encuentran en una columna. La columna, ahora sí, longitud del A. Esto no. Tamaño del subgrupo 1. Un solo conjunto de una sola muestra. Las especificaciones las voy a dejar. Ahora ya tengo esto que me está mostrando. Ahora sí, ya no tengo el A más el B y un enredo. No, esto es en función del A. Hagamos el B y así podemos comparar uno con el otro. Asistente, análisis de capacidad. Ahora quiero hacer lo mismo para el B. Todo lo demás queda igual. Y vea cómo la cosa cambia. Entonces, abramos el A y abramos el B para comparar. ¿Qué me está diciendo acá? Bueno, ahí tengo un análisis de capacidad de los dos proveedores. El de la izquierda, del proveedor A. El de la derecha, proveedor B. ¿Qué tan Minitab me ayuda, me dice, ¿qué tan capaz es el proceso? Si está hacia este lado es bajo, si está hacia este lado es alto. El proceso de A es medianamente capaz. Vea que me está dando un valor de Z de 2,68. Está como a la mitad. El proveedor B o el proceso B está terrible, está muy cerca del bajo. Cuidado con las especificaciones supuestas que yo le puse, ¿verdad? La media de 599 más menos 2 milímetros. Eso es un supuesto. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Bajo este supuesto que yo le estoy dando. Vean la gráfica. El proveedor A prácticamente todos sus datos, toda su información están dentro de los límites de especificación. Prácticamente todavía tengo ahí un pistón que se sale. En el proveedor B la cosa está grave. Se me sale del lado de la curva izquierda y se sale un montón del lado derecho. Ahí sí tiene más sentido con lo que vimos ahora. La media calculada y la desviación, la media es prácticamente igual, entonces exactamente igual y la desviación estándar es baja. La media es prácticamente igual, no es igual, pero la desviación estándar es muy alta. Él me calcula, bueno, lo calcula a nivel de PPPK. Un PP mayor, en este caso hay que buscar las tablas, ¿verdad? Eso está en función de los valores.
análisis de PP de nivel 2 es de clase mundial y todo este rollo. Estando en 1, prácticamente podemos decir que el proceso es capaz, pero estando en 0,36 la cosa cambia. El nivel Z, que está asociado al nivel sigma en función de la tasa de defectos, en este caso es de 2.34 y aquí tengo 0.30. A mayor nivel Z, mejor el desempeño del proceso. Esto no, el proveedor A no está a nivel Six Sigma, pero está bastante bien. Las partes por millón de defectos es de 9.500, de 1 millón de pistones, 9.544 están afectados. De 1 millón de pistones, 382.000 están terribles. Comentarios. Vamos a ver los de la media del proceso difiere significativamente del objetivo. La media del proceso difiere significativamente del objetivo. Poquito, pero la tasa de defectos, esto es listo. La tasa de defectuosos es 0.95, la cual estima el porcentaje de partes del proceso que están fuera de los límites de especificación. O sea, el 95% de mis pistones los hace bien dentro de las especificaciones de fábrica, pero hay un 5% que no. Mientras que aquí la tasa de defectos es de un 38.3%. La capacidad real de largo plazo es lo que experimenta el cliente, por eso me está calculando el PP. La capacidad potencial de corto plazo es la que se podría alcanzar si se eliminan dos desplazamientos y desvíos del proceso. Sí, es que este proceso esté más centrado, que hacerle ajustes. Ahí hay que tomar acciones en planta en función de lo que estamos haciendo. Planta, equipo, personal, materia prima, o sea, hay un montón de cosas que se pueden ajustar. ¿Qué más información nos da? Nos da gráficas de control. Nos da pruebas de normalidad. Y bueno, y aquí nos da Profe, un poco de lo que perdón, vimos. Ajá, adelante. antes de que No vi que continúe con levantó el la resto. mano. Ajá, No, es que no sé cómo, estoy en la computadora y perdón, no sé cómo ajá. levantar la mano. Eh, pero lo que te quería preguntar era, digamos, del Six Sigma, digamos, las partes por millón, ¿cuántos que debería ser para estar en ese estándar? Em, bueno, Six Sigma no es perfección, ¿verdad? Porque Six Sigma, y eso es un elemento interesante, un proceso Six Sigma, si uno creyera que un proceso Six Sigma es como perfecto, de ahí uno diría que no tenga errores, ¿verdad? Que no hubiesen como que fuera 0 partes por millón de defectos, pero no es así. Six Ujú. Sigma tiene 3.4 partes por millón de defectos. 3.4 en 1 millón uno puede decir, bueno, es un poquito, pero ¿qué pasa si uno a lo largo, que ahorita a nivel mundial, vamos a ver, les vamos a mostrar una gráfica para ver que eso puede ser un poco grave. Vuelos actuales en el mapa mundial, vamos a ver si me sale algo ahí. Ok. Esto es un mapa, algunos están en tiempo real, vamos a ver si lo puedo agrandar, digamos aquí. Digamos que ahorita a nivel mundial perfectamente hay 1 millón de vuelos, ¿verdad? Algunos de larga distancia, otros de corta, pero ahorita pueden haber bueno, no sé cuántos hay, eso yo estoy haciendo un supuesto, pero hay 1 millón de vuelos. Quiere decir que solamente hoy, si estuviéramos trabajando en niveles 6 sigma, 3.4, 3 o tal vez 4 vuelos se van a caer y se va a matar un montón de gente. Eso es alto, ¿verdad? Las líneas aéreas vuelan por encima de 6 sigma porque no escuchamos todos los días que todos los días perfectamente pueden haber 1 millón de vuelos o más, pero no todos los días se caen 3.4 aviones. Ahora, habría que analizar qué es defecto. Tal vez defecto no es solo que el avión se caiga. El defecto puede ser de muchas cosas, desde que salió tarde, de que el vuelo se retrasó, que el vuelo por mal tiempo tuvo que aterrizar, que ¿verdad? No llegó a San José, aterrizó en Liberia,
que la comida no estaba adecuada, que defecto habría que analizarlo bien. No pensemos en que defecto solo es que el avión se venga al suelo y todo el mundo se mate. Hay defectos en que el avión iba a salir y se detectó algo, entonces se retrasó, que un motor, que un ajuste, que no sé. Digamos, yo he vivido todas esas cosas, que hubo mucha turbulencia, y entonces no pasó más, uno se asustó un montón, ¿verdad? Iba en el camino y bueno, habría que analizar bien qué es un defecto. Los procesos Six Sigma no son perfectos. Ahorita, ¿cuántas operaciones hay en todo Centroamérica, de todos los hospitales? Más de 1 millón de operaciones por día. Uno no esperaría que en cada operación 3.4 personas se mueran por mala praxis. Ahora, tal vez es peor, no lo sé. Pero entonces Six Sigma perfecto no es. Aquí no se habla de perfección. Sí puede haber o va a haber una parte de defecto esperada, que la idea es que sea lo más bajo posible para entender eso. El concepto de Six Sigma o de cálculo de Six Sigma está asociado con el nivel Z, en función de, recordemos que Six Sigma, aunque suena a 6 desviaciones estándar, no es que son 6 veces la desviación, no, está relacionado con desviación porque ataca la variabilidad, pero un sigma, 2 sigma, 3 sigma, 6 sigma, 7 sigma, son niveles de desempeño del proceso, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es su proceso o qué tan bajo puede ser? Entonces eso tiene que ver con un poco lo que hemos estado aquí analizando y conversando. Bueno, estos análisis de capacidad son complejos porque requieren de conocimientos estadísticos ya más avanzados, ¿verdad? Ya estos para un nivel de que se empieza a ver en Green Belt, y ya un Black Belt debería de explicar todo esto, debería de conocer. En Green Belt vemos, desde Yellow Belt vemos gráficas de control, en Green Belt desarrollarlas y demás. Les voy a mostrar otro elemento con este ejercicio. Este ejercicio se presta para mucho análisis. Ya llevamos 1 hora con el ejercicio, pero es un ejercicio muy rico porque en las comparaciones muchas veces es donde uno aprende. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una gráfica de control? Porque tenemos la idea, gráfica R, tenemos la idea que la gráfica de control, la idea es que los puntos no estén fuera. Entonces, hagámosla primero, vamos a ver. Para ver si puedo hacerla de una sola vez. No, esto no está bien. Voy a parar la grabación ahí para. ¿Qué pasa si hago la misma gráfica de control, pero en función de el proveedor B, longitud B? De ahí, ahora vea qué raro. Hemos visto que el proveedor A, aquí no, aquí. Hemos dicho que el proveedor A está mejor que el B. Pero en las gráficas de control, el A me marca 3 puntos fuera y el B no me marca ninguno. Eso pasa porque las gráficas de control pueden ser engañosas cuando uno se las deja Minitab estándar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y eso ahí voy a ponerlas juntas para que ustedes vean las grandes diferencias. En las dos gráficas yo solamente le estoy dando los puntos y Minitab está a través de sus fórmulas calculando la que él considera es la media del proceso. Vean que aquí está parecida, pero no es igual. Pero vea los límites de especificación, los límites de control, ya estos no son límites de especificación. Los límites de control superior, 601, límite de control inferior, 597. Pero en el proveedor B, que hay mayor desviación, mayor variabilidad, me los abre un montón y entonces a nivel, si yo les mostrara estas dos gráficas sin haber hecho todo el análisis anterior y les digo de estos dos, ¿cuál está mejor? De ahí uno se va a tentar a decir, esta, la de la derecha. Pero sabemos que en la realidad no. Pues cuidado. Y no es que las gráficas yo las hice mal. Al principio es que me está dando unos errorcillos, pero
Las gráficas están bien relativamente. Lo que pasa es que no tienen las condiciones propias del proceso. Voy con la B, que yo sé que la B es la que está mal. ¿Qué pasa si yo le digo a Minitab? Yo quiero hacer la gráfica de control, X barra, longitud B, pero ojo, yo le digo que el proceso es de 599 centrado, la media, y la desviación estándar es de 0.8, digamos. Voy a marcarle esto solo por Viniara. Aceptar, aceptar. Ahora ya vemos que, ojo, ya la cosa cambió. ¿Y qué hizo aquí? Y aquí como que la comparación es más justa. Voy a agrandar esta. Y contra la A. ¿A qué me refiero que la comparación es más justa? Veamos. En la primera que no le pedí ningún ajuste, él me está diciendo que la media está en 599. Ahora yo le dije que él calcule que el proceso esté centrado en 599. Minitab me puso 601 punto algo, 597 punto algo. 601 punto algo, 596.6, casi 597. Ahí vemos que sí, efectivamente, la gráfica de control de las longitudes del proveedor A está mucho mejor. Hay que tener un cierto cuidado nada más, pero están mucho mejor que la del B, ¿verdad? Que no voy a marcar todos esos en rojos. O sea, tengo una gran cantidad. Esos puntos en rojos dentro de, uno dice, profe, estos no son puntos fuera de control, están dentro. Sí, pero es que Minitab también analiza patrones de comportamiento y basado en los patrones, por eso pone esos numeritos. Basado en esos patrones significa que son señales que no son adecuadas, que fue donde yo le marqué ahí varias cosas, ¿verdad? Entonces aquí me lo ponen. Un punto fuera, prueba número 1, todos los que tienen el número 1. Un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar. Prueba número 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado. Prueba número 2, por ahí vemos unos 2. Prueba número 5, 2 de 3 puntos de más de 2 desviaciones estándar. Prueba número 5, aquí vemos un 5, otro 5, hay varios. La 6, 4 de 5 puntos más de una desviación estándar a partir de la línea central. Hay varios 6 por ahí, ¿verdad? Aquí hay un 6 y un 8. 8 puntos consecutivos más de una desviación central. Aquí hay un, por aquí vi un 8 y hay algunos por ahí. En fin, aquí hay otro. Nos ayuda a ver patrones, a ver elementos. Las gráficas de control que cuando nos las enseñan, no, generalmente no se hila tan delgado, de ahí nos las enseñan y nada más nos dicen, sí, una gráfica de control tiene un valor de media, tiene un límite superior de control, tiene un límite inferior y necesito que el proceso esté dentro y si está dentro estamos en maravillas. Sí, cuidado con eso. Ya vimos que eso puede ser bastante engañoso. Con respecto al análisis de capacidad, no lo tenía yo en objetivo hacerlo, pero al estar comparando y el ejercicio se prestaba mucho a la comparación, hay muchos elementos del análisis que uno tal vez no se acuerda, ¿verdad? ¿Qué era PP? ¿Qué es nivel Z? ¿Qué era? En fin, todo eso, bueno, aquí sí nos sale a largo y corto plazo. Cuando uno tiene esas dudas, bueno, puede buscar un libro, puede buscarlo en internet, pero en Minitab la parte de ayuda es bastante buena, ¿verdad? Uno dice, es que aquí no me lo da, no me da ayuda como tal, para ver si por aquí me da información que me puede ayudar, pero no hay una completa de ayuda. No, habría que buscarlas de una en una, ¿verdad? Tendríamos que buscar de una en una análisis de capacidad de una prueba de valores normales, suponiendo normalidad. Si no son normales, no pasa nada. Pero digamos que, bueno, ahí sí podemos
decirle a Minitab ayuda y entonces él nos da toda la información que requerimos. Yo paso aquí metido, o sea, y, y literalmente paso casi que mucho. Justo ayer estaba leyendo unas cosillas y le copiaba ahí a una amistad y le digo, vea qué interesante esto, porque mentiras que uno ni los, bueno, primero ni lo sabe todo, Minitab es muy amplio, igual que Excel y demás. Segundo, uno no se acuerda de todo. Y aquí vienen muchos elementos, ¿verdad? Valores de nivel Z para capacidad potencial y, ¿qué era eso? Y tengo duda. Entonces ahí uno puede entrar, ahí están las fórmulas, los elementos. Hay cosas que son un poco técnicas, pero hay otras que explica con ejemplos. Esto ayuda mucho. Bueno, ¿cuál es el ejemplo a utilizar? Eh, ahí podemos ver una prueba de capacidad, interpretar los resultados, aquí resultados claves, verificar si hay problemas en sus datos, examinar el desempeño observado, ahí nos habla de las diferencias, ppm, todo el rollo, evaluar la capacidad del proceso, ahí nos habla de CP, CPK. Entonces, para estos datos del proceso, un CPK 1.09, y entonces ahí ya nos va explicando, va a leer todo. En fin, en Minitab hay bastante. Reitero, yo paso ahí viendo y viendo y viendo, acordándome, ¿verdad? También uno puede ir a la parte de ayuda. Entonces uno tiene dudas, ¿verdad? CP, CPK, que era CP, CPK, y entonces buscar capacidad potencial de corto plazo, métodos y fórmulas, y a partir de ahí, como les digo, el soporte de Minitab es bastante completo. CP es una medida de capacidad potencial y ahí van a explicar todo. De pronto por ahí van a dar PPK, PP, en fin, y podemos comparar y son muchas cosas, son mucha información. Que uno todo esto lo sabe, todo esto yo no me atrevería, ¿verdad? Sería muy, muy irresponsable decir, no, no, yo domino todo. A lo largo de mis años como estudiante, pues, como profesional trabajando, como profesor, de muchas cosas yo las he visto, pero uno no tiene todo en la mente, es demasiada la información. Estamos obligados a constantemente estar revisando, actualizándonos y demás. Eso es parte del proceso de aprendizaje, que es un proceso que no terminó en la U. En la U comenzó. Eso es para toda la vida. La lista, no he pasado lista. Voy a pausar aquí. Ok, en la presentación, la semana pasada vimos cuartiles, deciles, percentiles, vimos Boxplot, tremenda herramienta que de hecho en el análisis nos faltó como eso, ¿verdad? Hay una por aquí en esta, vea que nos dio dos gráficas, gráfica de valores individuales, esto es como una especie de gráfica de puntos, súper interesante como estas dos como comparativas porque nos ayudan a ver dispersión. Quiere decir que ya entendiendo las herramientas y entendiendo lo que hemos visto, proveedor A, aquí hay 100 puntos, 100 valores. Proveedor B, lo mismo. ¿Qué es la diferencia? La dispersión. Lo mismo pasa acá. Proveedor A, en este pequeño histograma comparado al otro, hay 100 valores. Y en este hay 100. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay mayor dispersión en el B. De hecho, se ve, ¿verdad? Un patrón, una similitud entre ellos. Y bueno, y aunque el proveedor B muestra mayor dispersión, mayor variabilidad que el A, en el boxplot, el A sí tiene un outlier, un puntito ahí extremo, mientras que el B no. ¿Cuál es ese puntito extremo? Ese puntito extremo no se aprecia bien, pero tiene que ser del lado derecho, ¿verdad? Por ahí hay un valor que es un poquito eh, hacia la derecha. Tal vez con una gráfica de puntos. Gráfica de puntos múltiples Y, me parece. Vamos a ver, variable de gráficas. No, porque él no va a saber cuál es cuál. Longitud A, longitud B. En esta gráfica de puntos,
ese, ese valor extremo tiene que ser este, que me está dando ese box plot. ¿Por qué hacia la izquierda y no hacia la derecha? Porque recuerde que el box plot de abajo para arriba va de menor a mayor, ¿verdad? Y él me está marcando aquí. Entonces, y aquí está hacia los valores menores. Aquí está hacia los valores mayores. Entonces, por ahí anda la cosa. Veámoslo aquí, este con este, análisis descriptivo, este con este. Ok, y espere eso, ¿verdad? Entonces, este asterisco outlier, básicamente, del proveedor A, básicamente tiene que ser este. En esta gráfica de puntos no se ve tan outlier, pero bueno, hay alguna condición que, que el Boxplot lo está tomando en consideración para decir eso. De hecho, vea que el asterisco está muy pegado al, pero sí también, ¿verdad? Esa dispersión tremenda se ve, todo está entre sí. Hay otra herramienta, Minitab, para seguir haciendo análisis, solamente que tengo duda. Hay algo que se llama resumen gráfico. Creo que sí me permite hacerlo en función de las dos. Aquí hay algunos elementos también un poco más robustos, pero no pasa nada. Longitud por variables, proveedor, nivel de confianza. Ya ahí hay un tema que no hemos centrado. Tal vez la otra semana vamos a ver esa parte ya de cierre. Resultados del proveedor A, y vea que él me da un montón de cosas, histograma, boxplot, intervalos de confianza, toda una serie de cálculos, me da prueba de normalidad y histograma del proveedor B. Entonces, igual, me sirve como para en una sola hacer un análisis comparativo, ¿verdad? Entre los dos. Más allá, digamos, de los dos histogramas. Entonces ahí, lo bonito aquí es que en esta herramienta, el histograma me lo pone como en el mismo orden del boxplot, ¿verdad? No lo pone en vertical, sino horizontal. Ven que yo les decía que este está asociado a, por aquí hay un puntito. Y bueno, aquí igual, intervalos de confianza, eso lo vamos a ver la otra semana. Prueba de normalidad, tal vez la otra semana, si nos alcanza el tiempo, podemos hacer un análisis de pruebas de normalidad y luego todo lo que calculamos, ¿verdad? Que me sirve para tomar ayuda. Entonces, vean qué interesante llegar a hacer un análisis en planta, en el día a día, con diferentes herramientas que Minitab nos proporciona. Claro, cada vez más robustas y con más cosas. No vamos a llegar a presentar esto para rajar, porque construirlo es muy fácil. Y de pronto que alguien diga, bueno, ¿y qué es eso? El intervalo de confianza y todo. Ah, eso no sé, es que eso lo hace Minitab, ¿no? ¿Y qué es eso de qué es eso de la prueba de normalidad Anderson-Darling? Ah, eso no sé. Es que cuando usted llega y presenta un análisis que cada uno de ustedes desarrolló, tengo que tener conocimiento. Que no se acuerdan de algo, no pasa nada. O sea, uno no se acuerda de todo, pero lo busca, lo interpreta, lo analiza en función de... Ok. Después de haber visto esa parte, en la presentación nos hablan de gráficas de dispersión. Una gráfica de dispersión, a veces le llaman gráfica de puntos, pero hay que tener cuidado. Por una Minitab, ya vimos que una gráfica, el concepto de gráfica de puntos en Minitab es esto. Es únicamente los puntos sobre un eje. Una gráfica de dispersión es una comparación entre variables, o sea, entre dos ejes, un X y un Y, para analizar el comportamiento de las variables como tal. Y eso es algo del cuidado que hay que tener a la hora de hacer eso. Por aquí me parece que hay una que habla de ejemplo de una gráfica de dispersión simple. Aquí está. Un investigador médico estudia la obesidad en las chicas adolescentes, puesto que el porcentaje de grasa corporal es difícil y costoso de medir directamente. El investigador
y el investigador desea determinar si el índice de masa corporal, una medición que es fácil de tomar, es un predictor adecuado del porcentaje de grasa. El investigador recopila el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y otras variables personales de 92 adolescentes, mujeres. Como parte de la investigación inicial, el investigador crea una gráfica de dispersión de porcentaje de grasa versus el IMC, índice de masa corporal, para evaluar la relación entre las dos variables. ¿Ok? Gráfica, a esto a veces le llaman gráfica de puntos. Cuidado. Gráfica de puntos es meramente cómo se comportan los puntos. Gráfica de dispersión es una comparación entre variables, XY generalmente. Ahora los datos de masa corporal. Ok, entonces yo le digo, amiguita, ahí ya le tengo que decir otra vez la ubicación. PN, taller amiguita, PCT masa corporal, aquí está. Ok, y ahí me da unas columnas nuevas. IMC, índice de masa corporal, que no sé en qué lo calcula eso. Porcentaje de grasa, nivel de actividad alto, medio y la menarquía. Las mujeres van a saber qué es menarquía porque lo viven, los hombres tienen que googlearlo. Ok, entonces y son 92 datos. Muy bien, vamos a hacer una gráfica de dispersión simple. Para ello nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de dispersión simple, que ya se me perdió. Gráfica, está la primera, gráfica de dispersión. Examinar la relación entre una variable Y y una variable X. Muy bien. Gráfica de dispersión. Le voy a decir que simple y con regresión son iguales. La diferencia es que una vez me pone la línea de mejor ajuste. Es como en el histograma, ¿verdad? Con la curvita o sin la curvita. Yo escojo con la regresión. Variables Y, porcentaje de grasa. Variable X, IMC, índice de masa corporal. Recordemos que lo que se quiere ver el investigador es si hay una relación entre ellas. O sea, si yo tengo una, ¿puedo predecir la otra? Sí, no, que también. Y le voy a aceptar. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Aquí me dice que el R cuadrado, ok, me da varias información interesante. Lo primero, para hacer un buen análisis, una buena interpretación, yo les decía, ¿verdad? Yo tengo como mi sistema. Primero, entender muy bien el contexto. Nutrición, una relación porcentaje grasa, índice de masa corporal, 92 adolescentes, muy bien. Tener claro el contexto con lo que tengamos. Esa es la primera parte. La segunda parte, las variables que tengo en el eje X. Tengo el índice de masa corporal. ¿Qué tengo en el eje Y? Tengo el porcentaje de grasa. Que aquí hay 92 puntos. Cada punto obedece a una persona. Y lo que veo es que hay una relación creciente, ¿verdad? Eso tiene que ver con un indicador que se llama el valor de R o el índice de correlación, también conocido como Pearson. El índice de correlación o Pearson o R es la relación que existe entre dos variables, es comparativo y es un valor que va del -1 al 1, pasa por el 0. En 1, la correlación es muy fuerte positiva. En -1, la correlación es muy fuerte negativa. En 0, no hay correlación. Descriptivamente, porque no tengo el valor de R aquí, no sé cuánto es R. Podemos verlo después ahorita en otro lado. Descriptivamente, ¿qué veo? ¿Hay una correlación negativa? ¿No hay correlación? ¿Hay correlación positiva? Sí.
yo sé que el índice R va a ser en positivo, no sé cuánto, ¿verdad? Más 7, más 0.7, más 0.8. Es al haber, ¿por qué? Porque la línea de pendiente, ¿se acuerdan? Y igual mx más b, la pendiente es positiva. Eso quiere decir que hay una relación positiva entre las variables. Conforme aumenta el índice de masa corporal, aumenta el porcentaje de grasa. Entonces, en el contexto nos decía, el investigador quiere saber si si el, ya se me fue la palabra, el investigador quiere saber si el índice de masa corporal es un buen predictor del porcentaje de grasa. Sí lo es. No es lo mismo. No es exacto completo. Para que sea exacto completo, R igual a 1. Yo sé que no va a dar 1. R igual a 1 es esta línea y todos los puntos encima de la línea. No está pasando eso. Pero es un buen predictor. O sea, yo puedo, basado en el índice de masa corporal, saber que el porcentaje de grasa aumenta. O basado en el porcentaje de grasa, saber que me impacta el índice de masa corporal. Están correlacionados entre sí. Vamos a ver si la marco aquí, si me dice, a ver si me tira, no, esto me va a tirar los puntos, aquí no me tira el valor de R. ¿Qué hice en el primero? ¿Qué hice en el segundo? Bueno, el primero es únicamente la gráfica de dispersión. No me da mayor información, pero en el segundo, em, en función del asistente para regresión lineal, me da más elementos. No me voy a enfocar mucho en esto, pero vean lo que acabo de explicar, me lo dibuja bien interesante, bien bonito por acá. Bueno, primero podemos ver que la gráfica que me muestra Minitab, o sea, estas dos son iguales. Iguales relativas, ¿verdad? Porque uno se podría poner quisquilloso, profe, no son iguales. A la derecha los puntos son azules, a la izquierda los puntos son negros. El factor de escala, aquí arranquen de 15 a 50. Hay unas leves variaciones, pero en términos generales estoy viendo lo mismo, ¿verdad? Este puntito es este puntito, este otro es este otro, y así sucesivamente, ¿verdad? En términos de escala, es un término de escala. Entonces, estoy obteniendo lo mismo. La recta de mejor ajuste, que yo la obtengo con Minitab, la única forma de obtenerla en esta es como posicionándome aquí, ¿verdad? Ve, ajuste de regresión, 2.535 más 1.400, aquí me la está dando aquí arriba, ya la tengo visible, no tengo que estarme posicionando sobre tal. Y el otro indicador, que es el valor de R, coeficiente Pearson, lo vemos aquí, que es lo que les expliqué, va del -1 al 1. En este caso dice, la correlación positiva, ve, el R es de 0,86. 0,86. Él la ubica acá. Tengo una regresión no perfecta, no es 1. Tengo una correlación positiva fuerte entre las variables. Indica que cuando el IMC aumenta, el índice de masa corporal, el porcentaje también aumenta como tal. Y ahí me dice otras informaciones y demás. También hay algo que se llama el R cuadrado. Si yo le doy sobre la línea, él me dice R cuadrado 74.4%. ¿Qué es el R cuadrado? El R, correlación Pearson, va del -1 al 1. El R cuadrado es mandar este R al cuadrado. Ese se conoce como coeficiente de determinación. Va del 0 al 1. ¿Cuál es el impacto de una variable con respecto a la otra? En este caso, que lo veo aquí, lo vi aquí cuando me posiciono sobre la línea roja, me está dando un R cuadrado de 0,74.
es un coeficiente de determinación del 74%. El predictor, el índice de masa corporal como predictor. ¿Y por qué digo el índice de masa corporal? Eje X. Eje X, variable independiente. Eje Y, variable dependiente. El índice de masa corporal como variable independiente explica, impacta hasta un 74%. Vean que determinación va del 0 al 1, del 0 al 100. Explica o impacta hasta o es un buen predictor hasta un 74.4% sobre el porcentaje de grasa. Minitab me lo pone diferente, pero es lo mismo. El modelo de regresión puede explicar 74.4% de la variación en el porcentaje de grasa. A mayor el R, mayor el R cuadrado. Si yo agarro un 0.86 con la calculadora y lo mando al cuadrado, me va a dar esto. Uno es índice de correlación, R, conocido como Pearson, y el otro, coeficiente de determinación, R cuadrado, va del 0 al 1, del 0 al 100%. Este se ve porcentualmente, este no. Pero podría analizarse como tal. Y con eso tenemos información muy interesante de un análisis de regresión lineal como tal.